Bueno, Muy bien, está bueno, pues bien. vamos a empezar entonces la sesión de hoy. Lo empezaron a utilizar precisamente porque los tranquilizaban, pero también tiene efectos secundarios, como cualquier medicamento. Los efectos secundarios, pues el primero es somnolencia, y este es el reto que enfrentaron o que inventaron, pues algún grupo de muchachos que ahora pues se trata de no dormir, de ganarle al medicamento que va a causar somnolencia per se, por sí mismo, va a causar mareo, va a causar dolor de cabeza. Los efectos secundarios a alta dosis no son tan beneficiosos para sentirse de maravilla como son otro tipo de sustancias estimulantes, pero aquí tenemos claro que el reto es no dormirse, o sea, vencer al medicamento, lo cual ya pone en riesgo su vida después de 6 miligramos, porque puede causar un paro respiratorio y puede afectar antes del paro respiratorio, pues la movilidad de los muchachos, se tropiezan, chocan, se caen, obviamente tienen toda una serie de síntomas que más que hacerlos sentir bien, pues es perjudicial para ellos, ¿no? Porque he atendido pacientes que al levantarse de querer vencer al sueño, chocan, se golpean, se fracturan, se caen, y obviamente las consecuencias son más difíciles, ¿no? En realidad lo que los hace eh, proclives a este tipo de retos es el hecho de quedar bien con sus pares, de pensar que es algo común que se da en la adolescencia, en el desarrollo humano, que los adolescentes buscan pertenecer a un grupo, y estos grupos que se van formando de retos empiezan también con situaciones de ser populares, ¿no? Y ser popular hoy día en las escuelas a partir de los 10 o 11 años hasta los 15, 16 años, pues es como algo importante para ellos, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia a ese grupo, pues los lleva a toda una serie de situaciones completamente fuera de lo que se esperaría para su desarrollo, porque pues puede generar incluso la pérdida de la vida, ¿no? Se supone que son medicamentos controlados y que si se están adquiriendo ilícitamente, ya se está cometiendo obviamente una situación grave. Los retos virales a los que acceden los jóvenes hoy en día es por pertenecer, ¿no? Están en una etapa de desarrollo en la que buscan ser igual que sus pares. Se pueden hacer adictos a consumir este medicamento como la droga, que lo pruebas una vez y llegas a un estado de sedación en el que te pierdes. ¿Puede generar este tipo de adicción consumir este medicamento que empiezas por un reto? Por eso se utilizan por poco tiempo, porque tienen potencialmente la posibilidad de depender de él, de acostumbrarse al medicamento y después hacerse dependientes, tanto psicológica como físicamente. Adictivos como tal no son, como otras sustancias, pero la dependencia psicológica tiene que ver no con que mi cuerpo me lo pida, sino con que yo, al sentir ese bienestar, pues lo quiera consumir, ¿no? Obviamente más fácil, si ya lo tienen, que lo usen. Tal vez no a la dosis del reto inicial, porque se van a dar cuenta que se sintieron después muy mal, dolor de cabeza, vértigo, somnolencia, la imposibilidad de caminar, incluso caminarían como si hubieran bebido un exceso de alcohol. En ese sentido, pues no es tan placentero, pero al consumirlo en menores dosis y sentirse tranquilos, el adolescente de por sí es inquieto, es su etapa, ¿no? Está descubriendo muchas cosas, está enfrentando muchas cosas, decisiones ya propias, que se le tienen que permitir porque es parte del proceso de desarrollo, pero con una orientación importante de sus padres con respecto a las consecuencias de su comportamiento, de sus conductas. Y en esto también tiene mucho que ver, pues,
si los papás padecen o no padecen. Muchas veces encuentro chicos adolescentes o niños, incluso a partir de los 10, 11 años, que por descuido de sus papás, que sí están consumiendo bajo prescripción médica algunos medicamentos de este tipo, los dejan por ahí. Esto es como solo la punta del iceberg, pero ¿qué hay detrás? Como terapeuta familiar, ¿hay algo detrás que detona esto? ¿Alguna carencia en el niño emocional que pueda tener como mayor afición por decir sí a un reto o no? Hace ya mucho tiempo que estamos enfrentando familias con serios problemas, con crisis de integración, de funcionalidad. No hay familias perfectas, pero los terapeutas familiares nos dedicamos a ayudarles a las familias justamente a resolver sus problemas, a que funcionen mejor, a que cada uno de sus miembros se sienta bien perteneciendo a ese grupo familiar y además tenga las posibilidades de ser apoyado para poder generar o expresar un potencial que ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en casa. El trabajo de casa también es un trabajo que debe ser ampliamente reconocido y entonces lo que buscamos es justamente superar esas crisis que a veces se conjuntan con las crisis de identidad de los muchachos y que necesitamos que estos muchachos hayan llegado a esa edad con una consolidación de valores generados en la familia, no en la escuela. Realmente el principio educativo debe ser de la casa, de nuestros padres, nuestros abuelos, los adultos que en general interactúan con los niños y adolescentes, para que realmente tampoco se dejen persuadir por grupos de su edad que quieren, obviamente, que les ofrecen incluso abiertamente, pues un cigarrillo, obviamente un cigarrillo de marihuana, algunas pastillas, ¿no? El clonazepam no son las únicas pastillas que les ofrecen en la calle, en las escuelas, sino que hay otro tipo de sustancias, ¿no? Ustedes mejor que yo tienen claro que las fuentes de información, pues de repente no son las mejores. Sí hay que enseñar a nuestros hijos a saber qué fuente puede ser confiable y no puede ser confiable. Obviamente, yo soy partidario de que la tecnología sea un elemento que nos ayude a aprender mejor, a saber más, pero también con las limitaciones o con los límites que nuestros hijos deben tener con respecto a eso. También, pues los papás debemos interesarnos mucho por las nuevas tecnologías, pero que también tendría que evitarse su uso excesivo, ¿no? Caer en el extremo tampoco sería lo mejor. Entonces sí, es muy importante el grupo familiar. Si lo vemos como una inversión de un negocio familiar, yo siempre les digo a las familias, bueno, ¿qué estamos dispuestos a dar, a invertir para generar salud familiar, ¿no? Se ha hecho más visible el que los niños se expongan y muestren estos retos virales que están circulando. Pero antes de Internet, ¿ya había algunos tipos de retos que tú hayas detectado en alguna familia? Pero esos retos existían. Había pruebas en donde estos grupos de adolescentes hacían novatadas o hacían situaciones de si haces esto, pues ya eres parte de nosotros, porque ya venciste o hiciste o lograste robarte una fruta o quitarle a un camión de Coca-Cola una caja, o sea, enfrentaban esos retos también o incluso tirarse del trampolín más alto en una alberca. O sea, pertenecer a un grupo para el ser humano es algo importante. De hecho, si habláramos de las necesidades básicas del ser humano, el reconocimiento es una de ellas. Y obviamente tiene que ver pues desde la familia, ¿no? El cómo de alguna manera a partir de los 3, 4 años de edad que el niño empieza o la niña empieza a querer participar en algunas labores de la casa, obviamente sufren en muchos casos la descalificación de papá, de mamá,
no, es que no lo hiciste bien, no sirves para nada, todo lo haces mal, quítate, déjame hacerlo a mí porque tú lo haces mal, siempre lo haces mal. Cuando en realidad están aprendiendo, y la clave de todo es no descalificar, no descalificar a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Nadie lo va a hacer como yo. Yo les digo con mucha frecuencia a las mamás, señora, ni yo voy a barrer como usted. El deporte es uno de los aspectos que también le brinda mucho reconocimiento a un niño, a una niña. Les van a enseñar, primero que nada, la disciplina, la autodisciplina. O sea, todo este deporte hecho formalmente, pues es una buena herramienta para que los niños sean reconocidos. Hoy los retos ponen en riesgo la vida, son retos más audaces. ¿Qué pasa o qué es lo que ocurre que no logro distinguir quizá como adolescente, que ese riesgo está ahí latente cuando yo participo en un reto? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos orientar? ¿Qué pasa en la cabeza del adolescente y cómo lo podemos orientar? Tiene que ver con justamente la autoestima de los muchachos. La autoestima es algo que, ese valor que nos damos a nosotros mismos, que nace en la familia, que justamente nace de la combinación del amor a los hijos, del reconocimiento a los hijos, de la atención a los hijos, de sentirse ellos muy bien valorados, amados, obviamente apoyados en lo que la condición familiar les permite, y que es algo muy importante porque ya no van a buscar afuera de casa lo que están recibiendo en casa, ¿no? Hoy día, en lugar de poder exaltar o enseñar el amor a la vida, los televisores están llenos de muchos noticieros en donde lo que se ve es perder la vida, accidentes, muertes, asesinatos, o toda una serie de cosas que conllevan ver cómo se pierden las vidas, en lugar de cómo cuidar nuestra vida, cómo proveernos de mayor salud, de mayor calidad de vida, que es algo que yo recomiendo mucho a las familias, una vez a la semana sentarse media hora, interesarse por cómo está mi hijo, cómo fue su semana de mi hijo, de mi hija, qué hizo, qué no hizo, cómo le fue en la escuela. Obviamente toda esta parte de atender, de escuchar a sus hijos, de ponerles atención y de poderles brindar un apoyo que estén requiriendo, porque justamente la reunión tiene que ver con qué necesita papá, qué necesita mamá, en qué necesitan ayuda papá y mamá, en qué necesitan ayuda los hijos. El hecho de que el niño o la niña diga, madre, es que esta semana tengo exámenes, por favor, no te voy a poder ayudar en recoger la mesa, en lavar los trastes, en barrer el patio, en darle de comer a la mascota. O sea, obviamente podemos comprender y entender esas situaciones y apoyarlos. Está bien. Si yo te estoy pidiendo calificaciones, que tampoco, bueno, es otro tema que podemos hablar. De repente las exigencias que tenemos hacia nuestros hijos, que son una proyección de lo que no hicimos nosotros, de lo que no tuvimos nosotros y queremos que ellos tengan o hagan, que sean, bueno, de excelencia en la académica. Sí es muy importante en ese sentido, enseñarles a amar la vida. Debemos dormir por lo menos 7 horas para que nuestro cerebro funcione bien. A veces hay muchachos que con esto de los retos digitales están despiertos en la madrugada y los sorprendemos. No hay semana en que no me lleven un niño o un adolescente que fue sorprendido a las 3, 4 de la mañana chateando con gente que está en otros continentes. Obviamente, pues no se va a levantar a tiempo, no va a rendir en la escuela. Son niños que incluso son reportados por las escuelas de que se quedaron dormidos, de que no están atentos, de que se distraen con mucha facilidad o están muy inquietos. Bueno, todo eso tiene que ver con dormir bien. El sueño, que a veces es muy poco valorado en estas épocas, porque sobre todo en esas etapas de la vida, el niño quiere comerse al mundo de una mordida y no es así. Y nos toca a los padres, a los adultos, enseñarles que el descanso, el dormir bien, es una condición muy importante para nuestro organismo. La otra parte es nuestra alimentación, ¿no? Que nuestros horarios de alimentación, que por lo menos sean 3 alimentos al día, desayuno, comida y cena,
pues también papá y mamá sería ideal que compartieran esos momentos con sus hijos en lo posible, ¿no? Y la otra parte, pues tiene que ver con el ejercicio de un deporte, el practicar un deporte, que de alguna manera se incorpore a la vida de nuestros hijos, pues de ahí en adelante, y que busquemos siempre la forma de por lo menos caminar, ¿no? Por lo menos caminar, nadar una vez a la semana, o correr, trotar. Bueno, nuestra aspiración podría ser un maratón, un medio maratón, o algunos Ya por lo kilómetros. menos 5 kilómetros, 10 Por lo kilómetros. menos le quiero dar a hacer 5 kilómetros sería una buena, Así es. un buen reto, ¿no? El uso de Internet genera una nueva relación y convivencia entre las familias. Todos los dispositivos electrónicos que hoy día disponemos, y el más clásico y no tan barato, porque los muchachos también quieren, eligen de los más caros porque hacen maravillas, ¿no? Me ha tocado trabajar con familias en donde la tarea es llevar el Internet a la pantalla, a su pantalla de televisión, en donde familiarmente, papá, mamá, uno o dos hijos, están compartiendo algunos juegos, están compartiendo alguna película, están compartiendo incluso hoy día con esto de las redes sociales en YouTube, están compartiendo alguna información importante, y ahí hay que tener también una estructura familiar sólida que les haga ver a los hijos que no todo lo que podría decirnos incluso papá y mamá podría tener razón. Yo se los digo mucho en el consultorio a los papás y a los hijos cuando estamos trabajando en familia, que también los hijos, por pequeños que sean, 5, 6, 7 años, podrían tener razón, y de hecho la tienen, ¿no? Porque hay cosas que los papás ya no estamos tan actualizados, y también debemos aceptar que nuestros hijos nos pueden enseñar algunas cosas, ¿no? Eso es, repito, hace rato lo dije, el trabajo absorbe mucho tiempo de los padres, hoy día de los dos, papá y mamá trabajando, y ese es un problema que yo he detectado. Los hijos quedan a la deriva, quedan a merced de la calle, de los amigos. Obviamente es difícil que una tía, un tío, un abuelo o una abuela pues los controle, ¿no? Educación, deporte, sueño, familia, son muchos temas que interesan a los papás. Sin embargo, los jóvenes, los adolescentes están muy metidos, con mucho tiempo incluso, en una sola actividad. A veces es así como lo vemos los papás, que es estar en su dispositivo. ¿Qué pasa cuando solo estás en una actividad y estás mucho tiempo en ella y tiene estímulos lumínicos y demás? ¿Qué pasa con esta situación? Es algo muy frecuente que hemos estado observando los médicos en general, el equipo de colegas con el que trabajo, somos un grupo de médicos, y la oftalmóloga mencionaba parte de eso en relación al uso de los celulares, la luminosidad. Se sugiere incluso por los oftalmólogos, después de 2 o 3 horas de estar frente a una computadora o un dispositivo electrónico, descansar. Yo creo que uno de los puntos en los que papá y mamá y los hijos podrían ir generando pues sus reglas, sus normas, que tiene que ver con en qué tiempo deben de usar, o sería bueno para usar. Y entonces hablamos justamente, como lo menciona Ricardo, de los límites. Todas las familias, hace un momento que hablábamos de esa integración familiar, tiene que darse a partir de límites. Los hijos aprenden los límites justamente en la familia, y a partir de ahí los van a aprender porque los van a encontrar a donde vayas. Se aprenden en casa, nos toca a nosotros. Los límites también tienen que ver con el trato a los demás. Hoy día yo defiendo mucho la cortesía en la familia, en la pareja, con los vecinos. Obviamente todo esto de la política del buen vecino, la cortesía que debemos tener, el respeto a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores. Obviamente todo eso lo aprendemos en la familia, en la casa.
y es algo que se ha olvidado y que no está justificado, aún por jornadas prolongadas de trabajo, porque papá y mamá son un equipo que conforma una familia y que ya sea uno o el otro, ellos deciden, se ponen de acuerdo, se comunican, obviamente para ver a quién le toca instruir, enseñar, capacitar si es necesario a sus hijos, para que pues de alguna manera pues aspiremos a tener hijos buenos, buenos seres humanos, buenas personas. No podemos permitir que nuestros hijos acepten de extraños, pues aunque sea una paleta, aunque sea un dulce. Muy bien. Hoy hemos estado 3 colaboradores de nuestro proyecto Olayo Conecto: Araceli, Jaime y Ricardo. Jaime es un especialista en la materia de salud mental, es un médico psiquiatra, es un terapeuta familiar y es parte del soporte de nuestro proyecto. Vamos a seguir continuamente platicando sobre temas específicos. Algunos nos los han planteado los propios padres y madres de familia, y si tienen alguna duda en específica pueden enviarla para que podamos atenderla colectivamente, pero en específico con la guía de Jaime Arturo Olayo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.